Bueno, sean bienvenidos a la primera clase online del canal. Eh, Al lado van a tener un chat donde ustedes se pueden comunicar conmigo si tienen alguna pregunta, si tienen algo, digamos que alguna duda, algo que quieran preguntar. Pero recuerden que tienen que dejar anotado su nombre, apellido y box para que les vaya tomando el presente, ¿sí? Ahí está, buen día a todos, buen día, ¿cómo les va? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Eso, perfecto. Vayan anotando, vayan dejando. Buen día, buen día, buen día. Perfecto, buenísimo, perfecto. Bueno, en esta clase, digamos, lo que yo les quería hacer más hincapié, ustedes ya están empapados más que nada de lo que sería la semiología abdominal. Tienen, digamos, bastantes datos, bastantes clases y pueden, digamos, encontrar muchas clases más en el canal, ¿sí? Entonces, por ahí lo que yo les quería proporcionar es ir un paso más allá, digamos. No solo saber cómo evaluar al paciente, sino también cómo tenemos que actuar mediante los exámenes complementarios, hacer un poquito hincapié en lo que sería la parte de la evaluación y la metodología diagnóstica que vamos a utilizar. Y también, digamos, evaluar un poco algunas imágenes y hacer hincapié en lo que sería la patología del árbol biliar, o sea, cuáles son las patologías más frecuentes que podemos encontrar, ¿sí? Eso es por ahí más que nada el objetivo de la clase, como para poder ir avanzando algunos pasitos, ¿sí? Bueno, me parece que por ahí que el caso de esta semana está bueno como para ver, digamos, cómo podemos encarar a un paciente. Bueno, yendo un poco más al caso, tenemos a Julio, de 42 años de edad, o sea, aparentemente un varón de 42 años, un adulto joven, que fue recibido en la guardia médica por un cuadro de dolor y distensión abdominal. Ya en este punto tenemos que hacer un poco de hincapié en preguntas para poder realizar una hipótesis diagnóstica, como por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes de Julio? Digamos, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Fue operado, digamos, quirúrgicamente por alguna situación que se le haya presentado a nivel del ombligo o a nivel del abdomen, por así decirlo? Son todos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar este paciente, ¿eh? ¿Cuáles son, digamos, los hábitos de Julio? ¿Es tabaquista? ¿Es etilista? Digamos, son todos elementos que tenemos que, en el contexto de una urgencia, pensar rápidamente, ¿sí? Tratar de evaluar, digamos, cuáles son los elementos como para poder llevar lo más rápido posible a una hipótesis diagnóstica. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces en este contexto tenemos que indagar ciertas características del paciente, no solo en lo que sería, como ya mencioné, sus antecedentes y sus hábitos, sino un poco más lo que sería el cuadro clínico. Cuando llega el paciente en esta situación, podemos, digamos, realizar o un interrogatorio directo si el paciente se encuentra consciente, ¿sí? Lo cual nos va a permitir indagar acerca de las características del dolor, que ustedes ya, digamos, saben cuáles son esas características, pero a modo recordatorio lo que tenemos es un gráfico, digamos, donde podemos observar las áreas donde se presentan más que nada diversas patologías. Obviamente que esto es algo, digamos, orientativo, ¿sí? Ahora acá me preguntan, cuando llega un paciente con dolor abdominal y el médico pregunta si hiciste alguna cirugía en la región de la panza, ¿sería como descartar la apendicitis? En realidad no, digamos, si tuvo el antecedente de apendicitis, es algo muy valioso a la hora de evaluar al paciente. Pero, si no tuvo apendicitis y tuvo cualquier otra patología, el hecho de que ese paciente llegue con las características con las que llega Julio, nos estaría planteando la hipótesis diagnóstica de que puede tener una especie de obstrucción por bridas, que ahora lo vamos, digamos, a aclarar un poquito. Pero, digamos, suponiendo que el paciente no haya tenido ningún tipo de cirugía,
el gráfico que es del libro Argente que le estoy mostrando en pantalla es muy útil a la hora de evidenciar, o mejor dicho, de realizar las hipótesis diagnósticas de cada enfermedad que podemos encontrar a nivel abdominal. Pero digamos, Julio viene con un cuadro que se acompaña, aparte del dolor abdominal, de distensión abdominal, o sea que vamos a tener en el contexto un paciente que tiene, digamos, la panza inflamada o hinchada por algún motivo, que se acompaña de náuseas, vómitos y extrema palidez, ¿sí? En este caso tenemos que ayornarnos a la circunstancia que está sucediendo en este momento, digamos. ¿Por qué el paciente tiene distensión abdominal? Entonces ya en ese punto me vienen, digamos, dos hipótesis diagnósticas. Ese abdomen está distendido por la presencia de gases en su interior, o puede estar distendido quizás por la formación de un tercer espacio, donde se van teniendo, digamos, una acumulación extra de líquido en ese tercer espacio, y lo que puede estar produciendo los síntomas acompañantes que vemos en Julio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de características, lo que tenemos que evidenciar también es un poco lo que sería el estado general del paciente, ¿sí? O sea, el aspecto general. Es decir, estos 5 puntos nos van a dar un dato de cómo el paciente está experimentando esta situación, pero a su vez nos va a ayudar a determinar si el paciente está, digamos, realmente en el contexto de una urgencia o no. Es decir, tenemos las fases del paciente, fases adoloridas, digamos, fases enfermas. Son situaciones que nos van a permitir ahondar un poco en las características de este paciente. Si tenemos un paciente con sudoración, lo más probable, digamos, es que el sistema adrenérgico esté funcionando, digamos, a una intensidad superior a la habitual, y eso, en el contexto de dolor de distensión abdominal, podría ser interpretado como un cuadro de shock, ¿sí? En ese contexto tenemos que tener en cuenta o preguntarnos por qué el paciente está ingresando en un cuadro de shock, y cuál es la situación que está produciendo este cuadro, ¿sí? La palidez es un elemento que acompaña a lo que sería el estado de shock, pero a su vez nos hace plantear la posibilidad de que el paciente efectivamente esté teniendo un cuadro de hipovolemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el cuadro de shock puede producir una vasoconstricción periférica, lo cual produciría que el paciente se vea pálido, pero también si está perdiendo sangre por la formación de un tercer espacio o se está acumulando líquido en un tercer espacio, también, digamos, eso podría generar una vasoconstricción que nos daría un paciente pálido, ¿sí? A su vez también, en ese contexto, habría un cierto grado de agitación por, digamos, el esfuerzo que está realizando este paciente por tratar de mantener una presión arterial adecuada para una perfusión de los órganos de forma adecuada. Y en este contexto, digamos, siempre lo primero que tenemos que evaluar son los signos vitales, que en cualquier caso nos daría un criterio de gravedad, el cual que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer si un paciente se encuentra estable, hemodinámicamente estable o no. Entonces, en un paciente con estas características, lo más acorde que podemos encontrar es un paciente hipotenso o con un cuadro, digamos, de taquicardia, ¿sí? Aunque puede suceder que el paciente se presente bradicárdico, y esos son factores de mal pronóstico. En el examen físico tienen varios videos, digamos, que ustedes pueden ver en el canal y que les va a ayudar, digamos, a orientarlo. No es algo en lo que quiero hacer tanto hincapié, sino más que nada en las patologías que podemos encontrar en este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Cuáles son los exámenes complementarios que tenemos que realizar a este paciente? Bueno, básicamente lo que podemos realizar inicialmente son 2. Una biometría hemática completa, es decir, un laboratorio, el cual nos va a dar muchísimos datos a la hora de evaluar este tipo de paciente. Y la otra es la placa simple de abdomen. ¿Por qué remarco estos dos principalmente? Porque un laboratorio y una placa de abdomen son 2 elementos que habitualmente tienen los hospitales de mediana y baja complejidad o los centros de salud también. Son elementos que nos aportan gran cantidad de datos para poder determinar la estabilidad de un paciente, pero también para orientar un poco la hipótesis diagnóstica, para poder determinar qué es lo que le está pasando al paciente. Ahora bien, si tenemos un tercer nivel o un hospital de mayor complejidad, vamos a contar con otros elementos como la ecografía o una tomografía. Pero bueno, esto no está casi siempre al alcance de la mano. De hecho, el laboratorio y la radiografía también en algunos lugares, si uno está, digamos, habrán escuchado médicos que van a trabajar a la periferia o que van a trabajar a pueblos, muchas veces lo único que tienen es un laboratorio y a veces ni eso. Entonces son situaciones con las cuales podemos contar a veces, como no. Pero básicamente
todos tenemos que estar preparados como para poder interpretar, digamos, estos cuadros. ¿De qué nos va a ser de utilidad el laboratorio? ¿Para qué me va a servir a mí? Complementando con el examen físico y la anamnesis. Bueno, principalmente lo que vamos a evaluar es el hemograma. ¿Es realmente útil el hemograma? Pues claro. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, diferentes elementos como el conteo de glóbulos rojos y el hematocrito que nos va a permitir determinar si el paciente tiene o no un cuadro de hemorragia, ¿sí? A su vez también puedo orientar el cuadro hacia una patología infecciosa. Esto a través del recuento de los glóbulos blancos. Y que después nos va a permitir, dependiendo de qué glóbulo blanco esté aumentado, orientarlo hacia una enfermedad bacteriana u orientarlo hacia una enfermedad viral, ¿sí? Datos a tener en cuenta. Muchas veces cuando nos encontramos con un paciente que tiene una hemorragia, digamos en este caso por ejemplo Julio, que tiene aparentemente una distensión abdominal y puede tener una hemorragia digestiva, si el inicio de la hemorragia es muy agudo, puede no verse repercutido o puede no tener repercusión en el hemograma, es decir, que a lo mejor le hacemos un hemograma y puede venir normal. Eso, digamos, no descarta que el paciente no esté teniendo una hemorragia. Siempre, digamos, fíjense que a pesar de cualquier avance tecnológico que tengamos, la clínica va a ser soberana en ese sentido. Si el paciente está inestable, el paciente está inestable y no hay vuelta que darle, ¿sí? También tenemos otros elementos como la glicemia. En un paciente que podemos interrogar y podemos saber los antecedentes de ese paciente, que nos diga que es diabético es de gran utilidad. El tema es cuando el paciente llega sin, digamos, la posibilidad de transmitir esa información o sin familiares que nos permitan saber esa información. Entonces, la hipoglicemia también es un cuadro de urgencia y puede provocar síntomas vasovagales y puede traer un paciente que se presente pálido y sudoroso. No así como en el caso de Julio, que tiene una distensión abdominal. Digamos, el cuadro en este caso está orientando hacia otro punto, pero la glicemia es un dato no menor, porque puede coexistir con un sangrado o con otra patología, ¿no? También tenemos que determinar la función renal, la presencia de la uremia y la creatinemia, por dos puntos principales. Primero, para establecer que el paciente, digamos, tenga un correcto filtrado a nivel renal y que los riñones efectivamente puedan mantener la volemia interna para que el paciente conserve una cierta estabilidad. Pero, como dato acompañante, cuando nosotros encontramos una uremia elevada con una creatina normal, tenemos que plantearnos la posibilidad de estar frente a una hemorragia digestiva, que si bien no sabemos los antecedentes de Julio, en el caso de que Julio sea un paciente etilista, podemos determinar que puede llegar a tener una hipertensión portal, puede llegar a tener la presencia de varices esofágicas y en ese contexto una uremia elevada podría corresponder a lo que sería una hemorragia digestiva. Entonces, en ese caso tenemos que tener en cuenta también ese diagnóstico en este contexto. También tenemos que establecer los valores de ionograma. Sodio, potasio y cloro son elementos que por sí solos pueden provocar urgencias, como por ejemplo una hipopotasemia puede provocar un infarto o una arritmia cardíaca. En ese contexto tenemos que tener en cuenta que esos valores deben estar conservados. Más que nada, si este paciente tiene que ser sometido a una cirugía, saber que esos valores están bien es algo que también nos da un factor de un pronóstico bueno, ¿no? Obviamente el hepatograma es esencial en estas circunstancias porque también nos va a ayudar a determinar si habría, digamos, alguna posibilidad de que todo este cuadro pudiese estar desarrollado por un trastorno hepático, por una insuficiencia hepática, o si existe, digamos, o coexiste con el cuadro que está viviendo el paciente. En ese sentido, entonces, tenemos que saber cómo están los valores de las enzimas hepáticas, ¿sí? Y si puede haber algún signo de colestasis o alteración a este nivel. No menor también es de gran importancia conocer los tiempos de coagulación, porque si tenemos un paciente que probablemente pueda ser sometido a un proceso quirúrgico, entonces tenemos que determinar si los tiempos de coagulación están conservados. Si no, este paciente puede fallecer por una hemorragia en quirófano, ¿sí? Indirectamente también nos va a dar una pauta de cómo estaría funcionando el hígado en este contexto, ¿sí? También, si fuera, digamos, un paciente que es de carácter etilista o, por ejemplo, está sufriendo algún tipo de malnutrición, los niveles de albúmina en sangre nos ayudan a determinar no solo los valores de esta proteína, sino también nos puede dar datos acerca de, datos para comparar con un líquido acítico si es que necesitamos extraer una muestra, digamos. Este paciente pudiera estar teniendo también una peritonitis bacteriana, lo cual podría producir los signos y síntomas que tiene el paciente. Básicamente nosotros tenemos
tres patologías, perdón, básicamente tenemos tres patologías que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en un dolor abdominal. Inicialmente, digamos, la causa más frecuente es un dolor abdominal de tipo inespecífico, que aproximadamente representa el 50% de los motivos de consulta de los pacientes a la guardia. O sea que es un dolor que no va a tener, digamos, ningún tipo de alteración, generalmente es de carácter benigno y no requiere un tratamiento, sin más, un tratamiento sintomático, ¿sí? Pero hay patologías un poco más frecuentes luego, digamos, de esta situación. Una de ellas es la apendicitis, ¿sí? Sabemos que la apendicitis es la inflamación del apéndice, ¿sí? Pero habitualmente tenemos que tener en cuenta que aunque puede suceder en cualquier momento de la vida, lo más frecuente es que suceda en pacientes jóvenes, ¿sí? De todas maneras, eso no quiere decir que no sea una situación que no se puede presentar en un paciente, digamos, adulto. Entonces, tenemos que tener en consideración que estos pacientes efectivamente, o pacientes, digamos, que vengan con un dolor abdominal, tenemos que tener en cuenta entre las hipótesis diagnósticas la presencia de una apendicitis. Fíjense en esta radiografía, digamos, donde podemos evidenciar la presencia de un apendicolito. El apendicolito habitualmente se presenta en menos del 10% de los casos, o sea que es muy difícil encontrarlo, pero digamos, si tenemos la suerte de hacerlo, si se encuentra lo suficientemente calcificado, podemos verlos en una placa directa de abdomen, ¿sí? Fíjense que lo que produce también la inflamación del apéndice es un borramiento parcial, digamos, de lo que sería el músculo psoas, ¿sí? Y puede producir una detención en lo que sería el tránsito gastrointestinal, pudiendo aparecer diferentes niveles, algunos hidroaéreos y otros solamente, digamos, burbujas de gas, ¿sí? En ese contexto tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de presentación. De la parte clínica, en cuanto a la apendicitis, sabemos que cumple, digamos, con todas las normativas de aparición de los tres tipos de dolores, digamos, somático, referido y visceral. Pero la presentación típica en la cual nosotros tenemos un dolor a nivel epigástrico, ¿sí? Y que va, digamos, migrando hacia la fosa ilíaca derecha, se presenta en menos del 40% de los casos. Las otras presentaciones que podemos encontrar son situaciones en las cuales el dolor se presenta típicamente a nivel de la fosa ilíaca derecha, a nivel del flanco, ¿sí? Incluso puede presentar un dolor lumbar en raras ocasiones. Esta situación depende mucho de la posición del apéndice. Es un poco más difícil diagnosticar la apendicitis cuando se encuentra en una posición retrocecal. De hecho, a veces se presenta de forma asintomática o con una molestia muy vaga, pero otros exámenes complementarios que permitirían establecer el diagnóstico sería, por ejemplo, una prueba de orina. La presencia de hematíes, digamos, o por un apéndice que se apoya a nivel de la vejiga, puede provocar este tipo de sintomatologías. Habitualmente nosotros vamos a tener la situación de que no vamos a ver el apendicolito, ¿sí? Entonces vamos a tener signos indirectos, como por ejemplo, directamente establecer que hay un aumento o una detención del tránsito y un aumento, digamos, del diámetro de las asas intestinales, por el hecho, digamos, de ese hilio relativo, y podemos establecer también la presencia de una imagen dilatada, heterogénea, que se conoce como el signo de las migas de pan, que corresponde con la presencia de gran cantidad de materia fecal, en este caso en la fosa ilíaca derecha, lo que estaría indicando que hay un tránsito disminuido y en un paciente que presente dolor abdominal, la hipótesis diagnóstica más probable justamente es un cuadro apendicular, ¿sí? En este contexto, digamos, cuando tenemos un paciente con esta placa con dolor abdominal, 2 más 2 a veces es 4. Pero bueno, en la medicina a veces podemos encontrar que el paciente tiene estas características, se le realiza una cirugía, lo abrimos y el paciente tiene el apéndice normal, ¿sí? Un dato no menor es que si sucede esa situación, el apéndice de cualquier manera se extirpa igual, porque, digamos, ya que tenemos abierto el paciente, no vamos, digamos, a exponerlo a que sufra una apendicitis en el futuro para después volver a abrirlo, ¿sí? En ese contexto, digamos, se extirpa nuevamente el paciente. Ahí me preguntan, digamos, un paciente que tenga dolor abdominal puede tener una neumonía baja. Sí, digamos, las causas de dolor abdominal son variables, digamos. Si vamos a lo que sería
todas las causas, incluso podemos tener un dolor abdominal ocasionado por una torsión testicular. Son, digamos, diferentes situaciones que pueden provocar el dolor abdominal. No es la idea, digamos, enfocarnos en eso porque la clase, digamos, se orienta un poco a las patologías de dolor abdominal más frecuentes, pero es correcto lo que está diciendo Lorena, que, digamos, una neumonía baja, una neumonía que esté próxima a la región diafragmática, podría repercutir a nivel abdominal y podría causar un dolor. Pero, digamos, en el contexto de esta circunstancia, podría ser un dolor un poco más alto y quizás un poco más definido, si bien difuso, localizado en el hemiabdomen superior, ¿sí? Y en ese caso tenemos que hacer un examen físico del aparato respiratorio para poder determinar si el paciente tiene o no una patología a nivel pulmonar, ¿sí? En ese caso, está correctamente, como dice la compañera, se debe solicitar como examen complementario una radiografía de tórax, ¿sí? Si por ahí nosotros le realizamos una radiografía abdominal, a lo mejor no encontramos prácticamente nada porque ese tipo de dolor a nivel gastrointestinal no tiene una gran repercusión en lo que sería su fisiología. O sea, es muy raro que provoque un hilio y provoque las imágenes que estamos viendo en pantalla, ¿sí? También, digamos, si tenemos la gracia, la posibilidad de contar con una ecografía en la guardia, esto es algo un poco raro, por dos motivos principalmente. Primero que, bueno, hoy en día en el contexto socioeconómico que estamos viviendo, tener un ecógrafo en una guardia es un poco complejo, digamos, son caros, digamos, son aparatos caros, pero desde el punto de vista del paciente realmente es un estudio no invasivo, es un estudio barato para el paciente y es relativamente sencillo de aprender para el médico. Pero lamentablemente los médicos actuales no tienen, digamos, una capacitación en lo que sería la ecografía. Diferente es lo que estamos viviendo actualmente por ahí en la facultad, que ha adoptado más herramientas para poder, digamos, determinar o que los alumnos puedan aprender la utilización de la ecografía. La ecografía, a mí, digamos, en mi opinión, es un elemento que todavía le falta mucho para crecer, ¿sí? Pero que en un futuro va a ser un elemento indispensable para todos los médicos, ya sea de guardia o de consultorio, ¿sí? Fíjense que para la evaluación del dolor abdominal, una ecografía no suplanta en su totalidad el examen físico, pero lo complementa de una forma increíble, o sea, aportaría muchísimos datos, porque rápidamente podríamos determinar si un paciente tiene líquido libre. Digamos, entonces ya eso, en lo que sería el ECOFAST, nos da, digamos, una pauta muy importante de lo que puede estar sucediendo en el interior del abdomen del paciente. Pero bueno, si, digamos, tenemos la posibilidad de evaluar un paciente que tuviera un cuadro compatible con una apendicitis, no es, digamos, la imagen que veríamos siempre, pero si la encontramos podríamos ver la presencia de una asa intestinal dilatada con contenido heterogéneo en su interior. Como pueden ver en la imagen, tenemos las paredes rarefactas, heterogéneas y aumentadas de tamaño, ¿sí? Y si lo ponemos en una localización transversal o hacemos un corte transversal con la ecografía, también con el Doppler color vamos a poder determinar que hay un aumento en lo que sería el flujo de las paredes. Y este aumento estaría, digamos, implicando que hay una afección inflamatoria. Esto, digamos, no es normal de encontrar en una asa intestinal. Pero también podemos encontrar que no vamos a ver esta imagen franca, sino que vamos a poder ver una imagen similar a lo que sería la radiografía de abdomen, donde vamos a ver las asas distendidas sin las paredes engrosadas, ¿sí? Si tenemos la suerte, digamos, de tener un apendicolito, vamos a poder evidenciarlo también en la ecografía, así como en la radiografía, y fíjense qué definición podemos tener con una imagen ecográfica. Es algo realmente interesante, pero como les digo, es algo, un método complementario que todavía le falta crecer, ¿sí? Está avanzando a pasos agigantados, pero realmente hay algunas cuestiones que todavía en lo que sería la técnica de la realización de la ecografía tiene, digamos, complicación a la hora de poder abordar un paciente que tuviera, digamos, un trastorno abdominal. También podemos encontrar otras situaciones o diagnosticar otras situaciones en las cuales encontramos una asa intestinal francamente dilatada, con paredes abdominales engrosadas, rarefactas, pero paralelo a la misma podemos observar una colección. Fíjense que tiene bordes bien definidos, se presenta anecoica, aunque
tiene, digamos, una cierta heterogeneidad en su interior, que esto es compatible con la presencia de un absceso paraapendicular, ¿sí? Lo conocido, digamos, como la formación de un plastrón o un pseudoplastrón, ¿sí? En este contexto hay que tener en cuenta que el paciente puede presentar un cuadro leve y eso también es un factor de mal pronóstico a la hora de hablar de la evolución de la apendicitis en este contexto, ¿sí? Tenemos dos modos de realizar el Doppler. Uno es el Doppler color y el otro es el Power Doppler. Muchas veces, digamos, cuando nosotros evaluamos en profundidad una víscera, en este caso, digamos, la región intestinal, más precisamente la parte apendicular, podemos determinar si existe o no un flujo aumentado, pero muchas veces el Doppler color no es lo suficientemente potente o se puede confundir con el resto de las estructuras y no nos deja visualizar concretamente si existe o no un proceso inflamatorio. En este caso se utilizó el Power Doppler, fíjense que cambia de color, en este caso es naranja, porque este tipo de Doppler no mide la dirección de flujo, sino que lo único que hace es evidenciar si existe un flujo aumentado o no, y nada más que eso, ¿sí? No sirve para evaluar la orientación de la sangre. ¿De qué nos sirve evaluar la orientación de la sangre? Nos sirve para determinar si se trata de una arteria o de una vena. En este caso podemos determinar en la imagen que el flujo se encuentra francamente aumentado, aunque no podamos determinar de si se trata de una arteria o una vena. Ya en un nivel un poco superior podemos utilizar otro tipo de exámenes complementarios, como la tomografía, que obviamente, digamos, tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor, digamos, no tanto mayor que la ecografía, pero es, digamos, mucho más específica en cuanto a lo que sería la especificidad. En lo que sería, digamos, la sensibilidad comparte una gran característica o tienen, digamos, básicamente la misma, pero podemos, digamos, determinar más específicamente las estructuras, en este caso la región apendicular, la presencia, digamos, de formaciones heterogéneas que podrían corresponder con un plastrón y hasta incluso determinar si existe o no algún tipo de colección o la presencia de líquido libre en este contexto. Es un poco, digamos, más específica, como mencioné, y más específica aún es la realización de una resonancia magnética. Fíjense que en este caso podemos determinar con gran, digamos, definición la presencia de una imagen retrocecal, en este caso correspondiente a lo que sería la apendicitis o el apéndice, ¿sí? Pero son estudios que, si bien son un poco más específicos, queda en nosotros como médicos, según nuestro criterio, poder determinar en qué momento realizarlos o no. Y es por eso que más importante que estos estudios es determinar la estabilidad hemodinámica del paciente, digamos. Porque si nosotros mandamos a un paciente que se encuentre hemodinámicamente inestable a realizar una resonancia magnética, que es un estudio que como mínimo dura 30 minutos, podemos comprometer seriamente la vida del paciente y esa responsabilidad recae sobre nosotros, ¿sí? Entonces, en ese contexto tenemos que ser muy sabios a la hora de determinar la decisión o el comportamiento o la metodología o conducta médica, como quieran llamarlo, a determinar en ese cuadro clínico, ¿sí? Obviamente que a Julio, digamos, trataríamos de hacerle los exámenes más rápido posible. Si tenemos a disposición una ecografía, haremos una ecografía, pero dependiendo de su estabilidad hemodinámica o no, probablemente lo que tengamos que hacer es intervenirlo, ¿sí? Es decir, hacerle una cirugía. Más allá, digamos, de los cuadros apendiculares que podamos encontrar en los dolores abdominales, otra causa más frecuente de hallazgo en lo que sería el dolor abdominal es la patología de la vía biliar, ¿sí? Son elementos que siguen en frecuencia a la apendicitis, pero en este punto vamos a hacer hincapié principalmente a lo que sería la vía biliar. Obviamente que posterior a estas situaciones podemos tener diferentes complicaciones y existen también diferentes enfermedades que pueden provocar o ser causal de la aparición de una patología de la vía biliar. Pero vamos a enfocarnos principalmente en lo que sería la afectación del árbol biliar. En primera instancia, tenemos lo que se conoce como la litiasis biliar, ¿sí? O sea, la presencia de cálculos a nivel, digamos, de la vía biliar. La mayoría de los casos son asintomáticos. Los pacientes asintomáticos habitualmente, digamos, presentan complicaciones en el 1 a 2% de los casos. Fíjense que es muy bajo, es decir, que un paciente puede convivir con una litiasis biliar y no conocer que tiene un cálculo en la vesícula, ¿sí? Pero lo bueno es que la mayoría de los casos no tienen una complicación muy frecuente. 1 o 2% de los casos realmente es muy bajo, ¿sí?
Si hay una manifestación clínica, habitualmente suele ser el dolor de tipo cólico, que suele manifestarse como cólico biliar. En este caso, digamos, tenemos que ser muy precisos a la hora de diagnosticarlo porque habitualmente el cólico biliar se desencadena porque uno, digamos, de los cálculos produce un choque o se impacta a nivel de la vesícula y en ese contexto inflama, digamos, transitoriamente lo que sería la pared vesicular, deja, digamos, de inflamarlo en un momento por, digamos, desprendimiento o porque, digamos, se escurra a través del conducto biliar, entonces deja de provocar la sintomatología, ¿sí? En ese contexto, digamos, tenemos que determinar si existe un cólico biliar y diferenciarlo de otras patologías que pueden merecer un tratamiento antibiótico, incluso una cirugía, que ahora vamos a hablar de ello, ¿sí? Como mencioné entonces, las complicaciones se desarrollan en 1 a 2% de los portadores asintomáticos. Fíjense, en esta ecografía podemos determinar la presencia de una litiasis biliar solitaria, podemos determinar las características de la vesícula, siempre, digamos, en contexto de normalidad la vesícula va a ser anecoica, y cuando encontramos un cálculo, principalmente son de colesterol los cálculos, pero pueden, digamos, generar una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. En este contexto, digamos, puede encontrarse una litiasis de un paciente que se encuentra sintomático, o sea, le realizamos un estudio de rutina a un paciente, le realizamos una ecografía abdominal y encontramos que efectivamente tiene una litiasis que no está produciendo ningún tipo de sintomatología, ¿sí? Esto es importantísimo para determinar que el paciente se encuentra, a pesar de tener una litiasis, dentro de todo bien, ¿sí? Eso es importantísimo. También determinar, digamos, el grosor de las paredes nos ayuda a discernir entre una litiasis biliar o la presencia de una colecistitis propiamente dicha, ¿sí? Los signos ecográficos son variados, que ahora lo vamos a hablar un poquito. Podemos encontrar una litiasis o podemos encontrar múltiples litiasis de diferentes tamaños. Fíjense, acá tenemos litiasis ovaladas y alguna con bordes esfacelados. En este caso pudiera estar produciendo algún tipo de inflamación porque la pared a primera vista, no tenemos cómo medirlo, pero a primera vista parecería edematizada, parecería engrosada, ¿sí? Fíjense que estos cálculos estarían ocupando la mayoría de la luz. Y si vamos un poquito más allá, el hígado parecería también estar aumentado en su ecogenicidad, lo que con esta sola imagen uno podría determinar que el paciente tiene una dieta rica en hidratos de carbono o una dieta rica en lo que sería el consumo de grasas, por el hecho de que cuando el hígado tiene una ecogenicidad aumentada en un paciente que se presenta, digamos, con cálculos biliares, es muy probable que se trate de un hígado graso, ¿sí? Entonces ya indirectamente una imagen nos estaría determinando ciertas características del paciente. Obviamente que en este caso 2 más 2 no es 4 porque puede pasar que el paciente tenga algún tipo de predisposición o un metabolismo disminuido o puede tener, digamos, una diabetes y ser un paciente, digamos, delgado y pueda, digamos, tener una acumulación de tejido graso a nivel hepático. Pero fíjense que con una imagen podemos, digamos, hacer un razonamiento deductivo en ese sentido de lo que puede estar sucediendo con el paciente. También podemos encontrar el cálculo un poco más grande, un tamaño mucho más grande de lo que sería el habitual, en el fondo de la vesícula, o lo que se denominan microlitiasis, ¿sí? En este contexto, digamos, hay que hacer hincapié en 2 puntos. Mientras más grande es el tamaño del cálculo, más posibilidades hay de que produzca sintomatología, ¿sí? Habitualmente los cálculos pequeños pueden migrar a través del colédoco por su tamaño y en ese sentido pueden, digamos, ser expulsados a nivel intestinal o en su trayecto pueden provocar que haya, digamos, una éstasis biliar y una consecuente complicación, ¿sí? Pero es muy raro que los cálculos de gran tamaño puedan salir de la vesícula, ¿sí? Así todo, el paciente puede estar con este cálculo de gran tamaño durante toda su vida. Eso, digamos, es indiscutible. Pero, digamos, es muy raro que ese cálculo pudiera, digamos, salir de la vesícula, por ende tenemos que tener un monitoreo y un control de este paciente para, digamos, evitar futuras complicaciones. Puede suceder también que en vez de encontrar una litiasis per se, podamos encontrar la presencia de barro biliar a nivel vesicular, que es un paso previo a la formación de cálculos. El barro biliar en sí no sufre, digamos, o no tiene grandes complicaciones clínicas a la hora de hablar de ellos, pero como potencialmente es un producto formador de litiasis,
podría pasar que en un futuro genere cálculos o podría pasar que el mismo barro con su, digamos, con un espesamiento del mismo, pudiera provocar síntomas, podría provocar cólico biliar o podría provocar incluso un éstasis biliar con una consecuente infección, ¿sí? Obviamente estas situaciones son un poco raras, pero también son elementos a tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de pacientes. Ecográficamente, si bien es un diagnóstico anatomopatológico, podemos evidenciar alteraciones a nivel de la vesícula que nos podrían dar indicios de que estemos frente a un paciente que posee una vesícula, la llamada vesícula en porcelana. ¿Y cuáles son los elementos que podemos determinar? Bueno, principalmente una vesícula aumentada de tamaño que puede contener en su interior la presencia de litiasis o de barro biliar, como ven en la imagen, pero a su vez, haciendo un poco de énfasis en sus paredes, podemos determinar que existen signos de inflamación crónica, es decir, la presencia, digamos, de una pared vesicular engrosada. Podemos encontrar también edema dentro de esa pared, pero fíjense en la heterogeneidad de lo que sería esta pared, ¿sí? Estos son signos crónicos de inflamación, bordes levemente irregulares, engrosamiento, rarefacción, incluso la presencia de edema. Y si miramos bien en la imagen, tenemos, digamos, la imagen de la vesícula que aparentemente no parecería tener una litiasis en su interior. Pero muchas veces cuando uno realiza una ecografía no solo tiene que guiarse por una presencia o una imagen per se en sí de lo que podemos encontrar correspondiendo a un cálculo. También podemos, digamos, evidenciar los artefactos. Y en artefactos, uno de esos artefactos que se conoce es la sombra acústica posterior que producen las litiasis. Fíjense que en este caso parecería o impresionaría no haber ningún tipo de litiasis, pero si vemos un poquito más abajo tenemos una sombra acústica posterior que podría estar indicando en este contexto que haya una litiasis a nivel de lo que sería el cuello vesicular, ¿sí? En este caso el ecografista tendría que realizar maniobras para poder descartar que a nivel, digamos, del cuello no exista una litiasis escondida entre todo ese barro biliar, ¿sí? Entonces, fíjense por ahí que la ecografía es tal cual lo que se dice, es un estudio operador dependiente. Con una imagen, digamos, va a ser de gran utilidad cuando la imagen está enfocada en un determinado corte, pero como es un estudio dinámico, si no tenemos el resto de las imágenes que nos ayuda a descartar que desde otra incidencia no hay una patología, se nos va a complicar a la hora de diagnosticar determinados cuadros, como por ejemplo un cálculo escondido. Incluso a veces hay que hacer cambiar de posición al paciente para que se mueva un poco el contenido interno de la vesícula, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, eso es muy interesante como para que ustedes lo vayan sabiendo también. Habitualmente el manejo es expectante, digamos, si es asintomático y nunca fue descubierto, no lo vamos a saber. Pero si lo descubrimos, digamos, vamos a realizar un manejo expectante en la presencia de litiasis biliares, salvo que produzcan una complicación, digamos, muy importante o que se desarrolle un cuadro de colecistitis o una colangitis, que en ese caso se merece o una cirugía para extirpar, digamos, la vesícula o un tratamiento médico y un drenaje, hasta en algunos puntos, ¿sí? Se puede intentar la disolución con elementos que se conocen como ácidos ursodesoxicólico, ¿sí? Y también se puede intentar lo que se llama litotricia extracorpórea, que habitualmente se utiliza para intentar destruir los cálculos de las vías urinarias, ¿sí? Son elementos que podemos intentar realizar. Si no vieron nunca una litotricia, básicamente es una máquina de esas características que produce ondas de choque, y el objetivo de la litotricia es tratar, digamos, de disminuir el tamaño del cálculo para permitir que pueda fluir a través de las diferentes vías, ¿sí? Eso básicamente es lo que se realiza. En nuestro medio, digamos, si bien pueden utilizarse, realmente la tasa de éxito que se obtiene es un poco baja, porque ambos estudios tienen, digamos, una duración de tratamiento de entre 6 a 12 meses, porque no tienen un rápido impacto sobre lo que sería el cálculo, la litiasis. Entonces hay que, digamos, hacer un monitoreo del paciente, a veces hay que repetir el tratamiento. Digamos, puede ser un poco tedioso a la hora de realizar un tratamiento con estas metodologías, pero, digamos, la eficacia se ve aumentada cuando complementamos las dos metodologías, es decir, si utilizamos ácidos para poder diluir el cálculo y si utilizamos la litotricia, la tasa de éxito va a aumentar, y eso es un dato no menor. Básicamente eso es lo que sería en relación a la presencia de litiasis biliar, ¿sí? Pero
Una complicación que puede suceder cuando tenemos una litiasis biliar de determinadas características es la aparición de una colecistitis aguda que, de no tratarse, puede, digamos, evolucionar a una colecistitis crónica. Y atención, porque, digamos, esa evolución, esa cronicidad, así como la presencia de una vesícula en porcelana, producen un aumento de la incidencia de una neoplasia, ¿sí? A nivel, digamos, de la pared vesicular. Es por eso que habitualmente estas dos situaciones son indicaciones no discutibles de cirugía, digamos, porque frente a la posibilidad de que le podamos causar al paciente de no realizar un tratamiento, causar una neoplasia, es algo, digamos, una complicación que todos los médicos queremos evitar, ¿sí? En el caso de la colecistitis aguda, que se refiere principalmente a la inflamación de la pared de la vesícula, se presenta en el 5 al 10% de los pacientes con litiasis. Fíjense que en ese contexto, digamos, puede generar o genera, digamos, una frecuencia también baja. O sea, no todos los pacientes con litiasis van a tener una colecistitis. Lo más frecuente es que sufran un cólico biliar, pero no todos van a tener, digamos, una colecistitis. Una pregunta: ¿un dolor en la región renal se puede... Buen día. ¿Un dolor en la región renal se puede sentir en la región abdominal? Bueno, tenemos, digamos, anatómicamente el concepto de que los riñones se encuentran de forma retroperitoneal, ¿sí? En la mayoría de los casos, al encontrarse retroperitoneal y por las vías de conducción del dolor en esa región, el dolor, digamos, se manifiesta principalmente en la región lumbar, ¿sí? Pero lo que digo, digamos, no todo es como parece, digamos, 2 más 2 no siempre es 4. Muchas veces una pielonefritis puede generar o puede manifestar dolor a nivel abdominal. ¿Y por qué? Bueno, porque, digamos, cuando vos tenés una infección urinaria, el origen de esa infección puede tener un origen hematógeno o puede tener, el más frecuente, un origen por vías urinarias ascendentes, ¿sí? Y las vías urinarias ascendentes tienen, digamos, una cierta orientación hacia lo que sería la región peritoneal. Entonces, en ese sentido, puede, digamos, provocar que, si se extiende la infección, generar un dolor a nivel abdominal, ¿sí? No, ustedes todas las preguntas que puedan y que quieran hacer, sáquense la duda, no hay ningún tipo de problema. O sea, acá no hay, no es que esto es una clase, la idea es que sea un va y viene, ¿sí? Si ustedes tienen preguntas, algo no les queda claro, no hay ningún inconveniente, ¿eh? Volviendo a la colecistitis aguda, digamos, si tenemos este tipo de cuadros, sabemos que el 95% obedece a la obstrucción del conducto cístico, o sea, el 95% de las obstrucciones se produce a nivel del cístico y, en ese caso, digamos, habitualmente es producido por la presencia de un cálculo, ¿sí? A diferencia del cólico biliar, como se produce por consecuencia de la impactación de un cálculo en ese sentido, y que produce una éstasis un poco más intensa de lo que produciría una litiasis biliar sola, sin ningún tipo de proceso inflamatorio, el dolor va a ser de tipo continuo. O sea que clínicamente tenemos que tener en cuenta, a la hora de diferenciar este tipo de patologías, las características del dolor, ¿sí? Fíjense que, a pesar, digamos, de ser una víscera hueca, puede producir un dolor de tipo continuo. ¿Por qué? Porque la víscera, digamos, al tener una obstrucción, se va a llenar, digamos. Entonces es como que relativamente va a dejar de ser hueca. En ese sentido, nos vamos a encontrar con un dolor que no va a ser el cólico, porque la víscera, al dejar de ser hueca, ya no va a tener esa intermitencia habitual de este tipo de dolores, ¿sí? Otro dato a tener en cuenta es que solamente, o mejor dicho, en menos del 25% de los casos, en el contexto de una colecistitis aguda, vamos a tener la presencia de fiebre o de ictericia. La fiebre es un poco más frecuente, pero la presencia de ictericia en estos casos, como el 95% de la obstrucción no obedece al conducto cístico, puede no tener una aparición per se. O sea que son situaciones en las cuales tenemos que saber discernir. Obviamente que puede, digamos, ser de gran utilidad la realización de un hemograma, porque los glóbulos blancos habitualmente van a estar aumentados, y puede producir también que haya, digamos, una alteración en el hepatograma, ¿sí? Porque indirectamente termina produciendo una alteración en la funcionalidad hepática, ¿sí? Podemos encontrar otra imagen cuando, digamos, o otra situación cuando nos encontramos una colecistitis, que básicamente hoy en día la colecistitis se manifiesta por la clínica, pero también por una combinación con los hallazgos ecográficos. Una pared con un grosor aumentado de más de 3 milímetros de diámetro es altamente sugerente de un cuadro, digamos, vesicular compatible con una colecistitis.
Pero, digamos, en lo que sería en el ámbito de la ecografía, muchas veces tenemos que guiarnos también por la clínica. ¿Por qué? Podemos encontrarnos con esta situación. Podemos encontrarnos con la situación de que tenemos, digamos, una litiasis, como pueden ver la litiasis es esta. ¿Y por qué digo que es esta, la de la flecha roja? Porque si bien es ecogénica, como la pared de la vesícula, esta ecogenicidad arroja una sombra acústica posterior, ¿sí? Y esta no, como pueden ver. Entonces sabemos que esta es la pared, de la cual no podemos determinar su grosor. Vemos la luz vesicular intensamente disminuida y vemos una litiasis de gran tamaño que está ocupando o que impresiona ocupar la totalidad de la luz vesicular. Desde este enfoque, impresionaría ocuparla porque la sombra acústica posterior, este artefacto, no nos deja ver el interior, pero parecería que se encuentra totalmente colapsada, ¿sí? Un poquito más abajo, si hay una obstrucción, podemos ver la presencia de un colédoco aumentado, ¿sí? Aunque esta no es la mejor imagen para determinarlo. Podemos encontrarnos con la situación, digamos, y la escopeta no está ahí por nada, van a encontrar muchos, digamos, signos que son compatibles o comparables en lo que sería la ecografía. Tiene, digamos, creo que es la técnica de imagen que tiene más romantización en lo que sería la comparación con diferentes elementos. Podemos encontrar que el paciente, o no veamos la vesícula, la exploración ecográfica, o, digamos, el paciente tenga una colecistectomía. El 10 a 20% de los litos se pueden producir por acumulación de las sales biliares a nivel del colédoco. Entonces, esa acumulación, esa formación de litos puede provocar una dilatación y lo que se va a ver es una imagen en doble caño de escopeta formada por los conductos biliares y formado por los vasos acompañantes de los conductos biliares, ¿sí? Esto es un signo de dilatación intrahepática. Nos estaría indicando que más abajo del hígado, en el colédoco, digamos, cerca, digamos, de la ampolla, habría algún elemento que nos estaría produciendo algún tipo de dilatación. No necesariamente en esas zonas, también más arriba, digamos, cerca de la desembocadura, también, digamos, es un elemento que puede producir esta imagen. También, digamos, en raras ocasiones, si la litiasis se encuentra calcificada, podemos evidenciar una imagen, como pueden ver en la pantalla, redonda, bien definida y que en algunos libros lo van a encontrar como el signo de Mercedes-Benz. Sí, una locura. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si ustedes ven, digamos, con más acercamiento a la imagen, digamos, con más detenimiento, van a ver que en su centro presenta como una imagen en tridente, como una estrellita que rememora lo que sería el signo del Mercedes-Benz, ¿no? Esto es todo aire que se encuentra dentro de la litiasis, ¿sí? Esta imagen no es un estudio, digamos, la radiografía que hoy en día se utilice para la búsqueda de litiasis, pero es un elemento, digamos, que nos puede aportar una gran, o puede ser de gran ayuda a la hora de hacer el diagnóstico de litiasis vesicular, ¿sí? Obviamente no es lo primero que se utiliza, eso es lo más importante de determinar. Clínicamente la ecografía también combina ciertas características de lo que sería el examen físico abdominal, porque hay un signo ecográfico clínico que se denomina signo de Murphy ecográfico, que es cuando el operador está realizando la ecografía tras analizar lo que sería la región del hipocondrio derecho, va a encontrar dolor en dicha región. La forma de presentación o la forma del dolor de presentación de la colecistitis habitualmente va a ser un dolor de tipo continuo, puede ser urente, puede ser punzante, localizado a nivel del epigastrio, pero preferentemente localizado en la mayoría de los casos en el hipocondrio derecho, ¿sí? En ese contexto podemos realizar esta maniobra tanto manual como ecográfica y nos va a dar como resultado un signo de Murphy positivo, ¿sí? También a nivel ecográfico podemos determinar otras, digamos, alteraciones como la presencia de una pared engrosada a consecuencia de líquido entre sus hojas, entre las fibras de sus paredes, ¿sí? En ese contexto, digamos, vamos a tener una pared edematizada, pero este edema no solo besa la inflamación del tejido, sino también en la acumulación de líquido con la presencia de litiasis en su interior que no arrojan sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior puede aparecer como no y va a depender más que nada del tamaño del lito, pero supongamos que no tuviéramos, digamos, esta imagen y que vemos una sombra acústica, vemos una imagen ecogénica sin sombra acústica posterior. En otro contexto podríamos, digamos, hacer un diagnóstico diferencial con lo que sería la presencia de un pólipo, ¿sí?
Fíjense en este caso que tenemos también una imagen ecogénica, una pared engrosada y con la porción distal con edema, y un acúmulo de microlitiasis en la región del cuello, ¿sí? Que algunas de ellas sí tienen una pequeña sombra acústica posterior, ¿sí? Pero fíjense que esta que está en solitario, no, y podemos ver una región heterogénea correspondiente al barro biliar. Implica, digamos, que la imagen, ahí respondiendo a una pregunta que dice, ¿qué implica que en la imagen aparezca la sombra acústica posterior? Sí, la clase va a quedar grabada, ¿sí? La sombra acústica posterior es un artefacto que es consecuencia o que se produce porque el elemento que estamos evaluando produce una absorción del sonido y no deja pasarlo, digamos, posterior a la localización donde se encuentra esa imagen, ¿sí? Entonces, vamos a ver, digamos que, si se los muestro en la imagen, en las regiones anecoicas que se encuentran la presencia de líquidos, vamos a ver que el sonido pasa libremente y es por eso que como consecuencia, si tenemos, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior a la imagen vamos a ver más ecogenicidad. Esto es porque el sonido, al no tener, digamos, una región en la cual se refleje, pasa más limpiamente. En cambio, si tenemos una estructura sólida que tenga la capacidad de absorber ese sonido, va a producir una imagen negra porque no deja pasar el ultrasonido, y eso es a lo que se denomina sombra acústica posterior. Es un artefacto, o mejor dicho, un error en ecografía que para los ecografistas nos ayuda mucho a poder determinar la presencia o no de diferentes estructuras, ¿sí? Realmente, a pesar de ser un error, es un elemento muy útil. Eso es algo muy interesante también de la ecografía, ¿sí? Muy bien. Otra situación que se nos pueda presentar, y es una, digamos, de las últimas que tenemos para evaluar, es la aparición de una colangitis, que básicamente es la infección de todo lo que sería el árbol biliar, más precisamente de la bilis, que por X motivo queda estancado o sufre, digamos, una disminución en su velocidad. O sea, es el resultado de la obstrucción del colédoco y la posterior infección de la bilis, ¿sí? Eso es la definición per se de lo que significa la colangitis. La causa de la obstrucción, y atención con esto, es variable. Es decir, que no quiere decir que porque nosotros tengamos un cálculo vamos a tener una colangitis, ¿sí? Y que no todas las colangitis son consecuencia de la presencia de un cálculo o porque un cálculo esté produciendo una obstrucción. De hecho, si tenemos, digamos, un tumor en la cabeza del páncreas que puede producir también una disminución en lo que sería el flujo biliar, una éstasis biliar, si el paciente tiene factores, como por ejemplo un cuadro de inmunodepresión por X motivo, puede también sufrir una infección biliar y en ese contexto, a pesar de no tener cálculos, sufrir un proceso de colangitis, ¿sí? O sea que no es todo lo que no en todo se desarrolla por la presencia de un cálculo, no le podemos echar toda la culpa a los cálculos, ¿sí? En este caso hay otras situaciones, ¿sí? Pero, y atención con esto, clínicamente el diagnóstico, digamos, de la colangitis se realiza más que nada, es anatomopatológico también, digamos. Pero desde el punto de vista clínico contamos con lo que sería la tríada de Charcot, donde se produce la aparición de un cólico biliar, en este caso sí por una éstasis que se va instaurando, digamos, un poco más lentamente, la presencia de fiebre alta con escalofríos y ictericia, ¿sí? Fíjense que para hacer el diagnóstico de colangitis, como por ahí en lo que sería la metodología de imagen no va a ser tan específico como un cuadro de colecistitis, nos vamos a tener que guiar principalmente por la clínica, que es la que ustedes ven en pantalla, pero también nos vamos a guiar por lo que serían los datos del laboratorio y parte, digamos, de lo que sería procesos inflamatorios sistémicos, o sea, una fiebre mayor de 38 habitualmente, porque generalmente lo que produce esto es una infección bacteriana, que mayormente se acompaña de escalofríos. En los datos del laboratorio habitualmente no vamos a encontrar unos niveles de glóbulos blancos normales, o puede ser por debajo de 4000. Fíjense que los valores normales son de 4000 a 10000. Podemos encontrar un valor por debajo de 4000. ¿Y por qué podemos encontrar un valor de debajo de 4000? Porque, digamos, muchos gérmenes de carácter gram negativo pueden producir una disminución de los leucocitos, ¿sí? O sea que no siempre vamos a encontrar una leucocitosis en estos cuadros, ¿sí? Pero también puede ser una situación de que vamos a encontrar un nivel mayor de 10.000 leucocitos, ¿sí? Podemos utilizar factores o elementos de reactante aguda como la PCR, que habitualmente va a estar elevada en mayor de 1 miligramo. Habitualmente la presencia de ictericia, si bien es mayor de 2 miligramos, que esté
por encima de los 5 miligramos es un factor de mal pronóstico. También habitualmente vamos a encontrar la elevación de los niveles de la fosfatasa alcalina, de la gamma GT, de la GOT y la GPT, ¿sí? Siempre 1.5 por encima, digamos, duplicando el valor 1.5 por encima del valor normal, ¿sí? O sea que hay una respuesta muy elevada en este tipo de cuadros, ¿sí? Vamos a encontrar, digamos, una dilatación de la vía biliar, que básicamente es uno de los elementos esenciales para que se produzca la éstasis y para que, digamos, dé paso a la aparición, digamos, de una colangitis. Y vamos a encontrar, digamos, si se puede, digamos, si el estudio lo permite, la evidencia, digamos, de diferentes elementos como el tumor, la litiasis o un stent que fue colocado previamente y que por X motivos se produjo, digamos, una éstasis biliar, ¿sí? En estos casos, habitualmente el tratamiento de la colangitis es mediante tratamiento antibiótico, pero también se tiene que hacer un drenaje para aliviar, digamos, la vía biliar, para desobstruirla, básicamente, ¿sí? Una CPRE. No todo, digamos, es la patología de la vía biliar también. Enfocando o volviendo ahora sí un poco a lo que sería el cuadro clínico, si nosotros a Julio, con su distensión abdominal, le realizamos una radiografía, como tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de qué es lo que está pasando con esa distensión abdominal, como les mencioné antes, que puede ser ocasionada por una distensión gaseosa o puede ser ocasionada por la presencia de líquido libre, podemos encontrar que si le realizamos una radiografía abdominal acostado, vamos a ver quizás la presencia de ese gas distribuido por toda la región abdominal, pero como que no nos va a dar mucho indicio. Fíjense que la imagen, cuando el paciente se encuentra acostado, no nos da tantas características o no nos da una patología por ahí que sea correspondiente a una distensión abdominal intensa. Fíjense que en sí, dentro de lo que sería la región intestinal, hay aire, pero no es tampoco tan significativo. Y esto es muy importante, digamos, cuando evaluamos un paciente con un dolor abdominal y como tiene, digamos, o podría tener una distensión abdominal, la idea sería realizar una radiografía abdominal de pie. ¿Por qué? Porque básicamente podemos encontrar lo que vemos en el mismo paciente, en la próxima imagen de pie, la definición concreta de lo que sería el diafragma. Y en este caso estaríamos frente a un paciente que está presentando un neumoperitoneo, ¿sí? En este caso es un neumoperitoneo de gran magnitud y fíjense cómo, digamos, el aire ha desplazado la mayoría de las vísceras provocando lo que sería un nivel, ¿sí? En este caso, digamos, estaremos viendo un neumoperitoneo. Esto ya es, digamos, una gravedad extrema, pero bueno, está buena la imagen como para que sepamos más o menos cómo se puede ver un neumoperitoneo. Si siempre, digamos, por encima de lo que serían las regiones de las asas intestinales, y generalmente se encuentra la delimitación de lo que sería el reborde diafragmático. También, digamos, podemos encontrarnos con el clásico signo de la pila de monedas, ¿sí? La diferencia de las diferentes presentaciones de niveles hidroaéreos. Fíjense que hay un nivel líquido en este paciente que tiene una obstrucción bastante intensa con el demarcamiento, la remarcación de las diferentes paredes del intestino delgado y parte del intestino grueso, ¿sí? Fíjense que son imágenes más que nada que traté de colocarlas como para que ustedes puedan diferenciar bien cómo se puede ver una asa intestinal dilatada y para que puedan diferenciarlo de las otras estructuras, ¿sí? Si en el caso anterior predominaba lo que sería el intestino delgado, en este caso predomina el intestino grueso, el colon, porque fíjense, vamos a poder ver mejor diferenciadas las austras, ¿sí? Y el intestino grueso tiene por ahí no tanto una rugosidad como para poder determinar o que se puede determinar en el intestino delgado si realizamos una comparativa. Y lo que les mencioné en relación a la ecografía, si nosotros, digamos, sabemos realizar un ecofast en un paciente, por ejemplo, que ha sufrido un trauma abdominal, como puede ser el caso de Julio, digamos, porque lo que sería el enunciado no nos da, digamos, muchos datos. Esos son todos elementos que nosotros en el examen podemos ir para un lado o ir para el otro. Por eso, digamos, tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de ver lo que decimos. Y, digamos, si el paciente ha sufrido un trauma, muchas veces cuando realizamos un ecofast podemos encontrar la presencia de líquido libre a nivel abdominal y bien delimitado lo que serían las asas intestinales, ¿sí? Fíjense, todo esto es líquido asítico.
Muchas veces el paciente puede no tener, digamos, no haber tenido un trauma y puede ser un paciente etilista, que a su vez también tiene la presencia de líquido libre y vamos a encontrar estas características. Bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sacarse o preguntar. Espero que les haya gustado la clase. Es la primera vez, digamos, que incursiono en este tipo de clases. Pero bueno, digamos, me pareció un poco más práctico porque el tema de esta semana ya, digamos, me parece que tienen muchísimo material y está bueno, digamos, que ustedes aprendan no solo las diferentes patologías, sino también cómo abordar las diferentes presentaciones clínicas. Para hacer una conclusión, digamos, ustedes cuando encaran este tipo de situaciones tienen que cuestionarse lo más que se puedan, porque el interrogatorio siempre, digamos, el cuestionamiento propio, digamos, los va a llevar por diferentes caminos, les va a abrir diferentes posibilidades diagnósticas, las cuales tienen que ser rápidas al momento de la evaluación de los diferentes pacientes, ¿sí? En ese sentido, no es una cuestión solo médica, es una cuestión, digamos, de la vida, por así decirlo, porque usted, cada cosa, cada paso que dan, lo lleva por diferentes caminos. Entonces, ese cuestionamiento a ustedes les va a permitir adquirir diferentes herramientas como para poder afrontar las diferentes circunstancias clínicas, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a ver si la podemos repetir. A mí me gusta, digamos, darle herramientas que a ustedes les sirva, ¿sí? Eso es lo más importante. Cualquier duda o pregunta, ustedes saben que me pueden consultar al WhatsApp, me pueden mandar un mensajito. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Lo que necesiten, saben que estoy a disposición. ¿Estamos? Bueno, una pregunta interesante. En caso de que la CITI sea mínima y no esté disponible el diagnóstico, en la de la ecografía, ¿cómo se haría el diagnóstico? Bueno, si la citis es mínima, y que lo vamos a ver, digamos, voy a hacer una clase también sobre eso, cuando evaluamos los procesos acíticos, vos tenés una clasificación, como bien mencionás, Loli, que, digamos, tiene una clasificación mínima, una clasificación moderada y una clasificación severa. En la mínima, lamentablemente, la diferenciación se realiza con ecografía. Si no la tenemos a disposición en la ecografía, podemos intentar realizar las maniobras de percusión, que, digamos, la sensibilidad y especificidad en este contexto va a ser bajo. Pero vos no tenés que guiarte solamente por eso. Si el derrame es mínimo, si la presencia de líquidos cíticos es mínimo, tenés que, digamos, o podés programar una ecografía, pero también, digamos, tenemos que complementarlo con un laboratorio para ver si efectivamente hay algún proceso que esté causando la presencia de esa citis. Por eso no viene de la nada, digamos. La citis tiene múltiples causas, entonces tenemos, digamos, que evaluar a ver cuál es el motivo por el cual existe la presencia de ese líquido. Además, si el cuadro acítico es mínimo, el paciente habitualmente va a consultar por otro motivo que no sea la citis en sí. A lo mejor el paciente te consulta por un dolor abdominal, ¿sí? Tiene, digamos, otra cuestión. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, la clase va a quedar grabada, se va a quedar grabada, así que si por ahí la quieren repasar, o, digamos, la quieren compartir, como para, digamos, que otros chicos también puedan ver a ver cómo nosotros nos manejamos. Eso es algo que se está utilizando mucho también, digamos. He visto que muchos alumnos van de comisión en comisión y eso está muy bueno porque pueden ver, digamos, diferentes opciones, pueden tener diferentes opciones de aprendizaje. ¿Estamos? Bueno, entonces me despido, así que cualquier duda o pregunta que tengan me pueden mandar si quieren al WhatsApp. Hasta luego.